Chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Pues siempre con nuestra planificación. Vean que vamos avanzando ya en nuestro contenido. Hoy que es 28 de marzo, pues nos toca trabajar con el tema de método de superposición también, ¿verdad? Trabajamos el día viernes, se recuerdan, con el método de superposición. Ya hoy combinamos este tema. Van a tener una hoja de trabajo para realizar. Y pues observen, por favor, que luego nos tocan 3 clases más de un tema. Y con esas 3 clases, pues nosotros daríamos por terminado el tema de deflexión de vigas y entraríamos a la tercera unidad. La idea ahora es, hacemos nuestro examen el 6 de abril, que casi que es terminando el tema, ¿no? Ya dan de cuenta, terminamos el lunes 4 de abril y el miércoles nos examinamos. ¿O prefieren que nos examinemos de la segunda prueba parcial hasta regresar la Semana Santa? ¿Qué me dicen? ¿Prefieren el examen antes de Semana Santa o prefieren el examen después de Semana Santa? Yo lo dejé así como estaba, solo regresé, pero no me puse a pensar que, pues, desde mi punto de vista, ¿no? Yo hubiera preferido hacer el examen, yo preferiría, mejor dicho, hacer el examen antes de Semana Santa, pues para así me voy, pues, libre de resistencia de materiales durante la Semana Santa, ¿no? Si hay otros exámenes, pues hay habrán días que podamos estudiar y no estudiar, pues, también resistencia de materiales. Pero también tengo que preguntarles qué decían ustedes, ¿no? Yo prefiero después de Semana Santa, Inge. ¿Después? Después, Inge. Sí, que después de la Muy Semana bien. Santa. Perfecto, después, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, después, se queda así como está, ¿verdad? Entonces, pues nos libramos de que el examen es después de Semana Santa. Solo recuérdense de estudiar, ¿verdad? Y va a ser muy triste tener que estudiar en Semana Santa, ¿no? Pero no son temas difíciles, solo son un toque trabajosos y hay que poner atención. Ahí estamos, ya quedamos entonces, después de Semana Santa. Muy bien, entonces pues vamos a trabajar hoy con el tema, el método de superposición. Recuérdense que el último día de clases estábamos hablando de que el método de superposición pues intenta de que nosotros dividamos la viga en pequeños tramos en los que podemos calcular las deflexiones y luego sumar esas deflexiones. Trabajamos con una viga doblemente apoyada y aquí con una viga que cumplía con cierta peculiaridad, que podemos tratar como una viga en voladizo unida a una viga doblemente apoyada. Pues vamos a seguir más hoy con el método de superposición, intentando explorar otro tipo de vigas que podemos encontrarnos. Entonces, hoy 28 de marzo del 2022, seguimos con el método de superposición. A ver, pues tengo aquí otro conjunto de problemas. Tengo 3 problemas. Espero que me dé tiempo de poderlo resolver. Si no, pues más o menos intentaríamos iniciar el otro, si también nos da tiempo, ¿no? Y para culminar ya ese tema de superposición. Miremos, dice el problema así. Una viga ABCD, que consiste en un claro simple BD y una saliente AB, está cargada por una fuerza P que actúa en el extremo de la ménsula CEF. Determine la deflexión delta A en el extremo de la saliente. Inciso B. ¿En qué condiciones esta deflexión es hacia arriba y en qué condiciones es hacia abajo? Noten algo bien peculiar, por favor, y es que la fuerza P se está aplicando a una distancia A del punto donde se encuentra esta ménsula, anclada a la viga. Y no me dicen si esta A pues, es más grande que L, menor que L, pues no me dan valor de que los efectos de la deflexión sean diferentes de acuerdo a qué longitud sea más grande. Como no sabemos eso, pues todo va a quedar en términos de esas variables. Por lo tanto, para poder encontrar una viga que sea equivalente, es decir, que se generen los mismos efectos a esta, nosotros tenemos que trasladar las fuerzas. Entonces, recuérdense que ya habíamos hablado de eso, les voy a mostrar. Voy a copiar aquí la viga. Y vamos a modificarla un poco. Para poder hacer que los efectos de esta fuerza P sean los mismos, cuando nosotros movamos la fuerza, tenemos que asegurarnos de agregar los elementos que sean importantes. Entonces, para poder trasladar esta fuerza P a este punto, pues recuerden, la puedo trasladar
Aplico simplemente la fuerza P aquí, pero debo aplicar un momento que genere los mismos efectos de rotación. Observen de que esto generaría una rotación en esta dirección. Por lo tanto, yo voy a agregar aquí un momento que gire también en esa dirección. Aquí vamos a tener un momento que va a ser el resultado de multiplicar la fuerza P por esta distancia A. Entonces aquí esta se va a llamar P por A. Así nosotros entonces podemos anular, por así decirlo, esta fuerza P que había colocado aquí. Esa ya no está, porque ahora tenemos diferentes elementos. Ahora, observen de que esta fuerza P, pues la puedo aplicar aquí porque los efectos siguen siendo los mismos. Y el momento este de aquí, pues la ventaja de los momentos es que son fácilmente trasladables sobre un eje. Entonces este momento lo puedo trasladar yo aquí a este punto. Entonces, pues ahora voy a volver a copiar esta viga. Porque vamos a anular los efectos que se generan en esta fuerza P a lo largo de toda esta ménsula. Y vamos a aplicarlos únicamente sobre el claro de la viga que tenemos aquí. Entonces aquí, en este punto, yo tendría la fuerza P aplicada hacia abajo. Y también tendría ese momento P por A, siguiendo en contra de las manecillas del reloj. ¿Bien? El mismo efecto. Entonces aquí esta viga pues está más fácil de poder determinar. Pero el problema es que nosotros no tenemos una viga doblemente apoyada con voladizo en las tablas que usamos. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues fácilmente, dado de que esto no tiene ninguna carga, vamos a hacerlo así, vamos a explorar cómo sería una viga que no tiene una carga, y vamos a ver cómo serían los efectos que se generan en este voladizo debido a las deformaciones que se dan en la longitud BD de la viga. Noten que esta carga pues, va a hacer que esta viga se flexione más o menos de esta forma. Pero este elemento, al no tener una deflexión, pues va a seguir recto y va a seguir el mismo ángulo que se encuentra en el extremo B. Por lo tanto, para poder determinar esta deflexión, pues yo necesitaría saber cuánto es el ángulo formado debido a esta carga C. Lo mismo va a pasar con este momento. Este momento, pues, va a hacer que más o menos la viga se deforme de esta forma. Por lo tanto, esto haría que esta viga, pues, tenga un ángulo aquí. Y necesitamos determinar cuál es ese ángulo que se está generando allí. Sumar estos dos ángulos y el ángulo total es el ángulo en el que va a quedar la viga deflectada. Y podemos determinar entonces cuánto es la deflexión del extremo A. Por lo tanto, vamos en vez de calcular deflexiones en este momento, vamos a calcular ángulos en este apoyo de una viga doblemente apoyada. Entonces, pues nos vamos a nuestras tablitas. Si alguien me quisiera ayudar también, por favor. ¿Qué caso podemos utilizar? ¿Qué casos, mejor, si me dicen de una vez los dos casos, por favor, podemos utilizar para una viga doblemente apoyada que tiene un momento y una carga puntual? ¿Sí? Revísenlo así, yo ya voy directamente a copiarlos. Ya los encontré yo. Lástima, no se quisieron llevar su puntito. Entonces observen de que el caso 5, pues yo puedo aplicar una fuerza a lo largo de un tramo. Y aquí tenemos un momento. Y aquí tenemos un momento a lo largo de un claro. Entonces yo voy a utilizar los casos 5 y casos 9 para poder determinar la deflexión de esa viga. Entonces voy a copiar estos elementos que me van a ser útiles. Voy a llevar a donde estoy trabajando. ¿Está? Y dijimos que era este caso de acá.
Ahí estamos. Observen que afortunadamente el momento coincide en la dirección, ¿verdad? Entonces los efectos van a ser los mismos. Algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es la ubicación de los ángulos. Esto tal vez no se los mencioné, pero vamos a ver las tablitas. Las tablas en la parte de arriba, en la parte inicial, pues siempre me muestran cómo está la simbología. Observen que el ángulo A es medido suponiendo que la viga se va a deflectar hacia abajo. Lo mismo el ángulo B. Se supone que los momentos hacen que se deflexionen hacia abajo. Entonces, vean, el ángulo A es el negativo del valor de la prima en 0. ¿Por qué el negativo? Porque sí, dado de que este ángulo es hacia abajo es negativo, entonces así lo positivizamos. ¿Estamos? Y el ángulo B, observen, pues no le cambiamos el signo, ¿sí? Porque es un ángulo positivo, por así decirlo. Entonces, por favor, tomen en cuenta que el ángulo se le ha cambiado el signo, ¿sí? Este ángulo, dado de que está medido hacia abajo, pues es negativo, y este ángulo que está medido en la contraria a la dirección de las agujas del reloj, pues ya es positivo. Entonces, tomemos en cuenta esto, por favor, ¿sí? A que el ángulo A se le ha cambiado el signo y que el ángulo B, pues no. O, pues simplemente sepamos que el ángulo A es el ángulo medido hacia abajo y el ángulo B es el ángulo también medido hacia abajo respecto a la horizontal, para no confundirnos cuando estemos haciendo cálculos. Entonces, miremos. Para poder calcular entonces el ángulo en el punto A, ¿sí?, de una carga puntual, pues puedo utilizar simplemente esta expresión. Entonces el ángulo A, bueno, que en mi caso no sería el ángulo A, sino sería el ángulo B, ¿sí? Por favor, tomen en cuenta de que no es que esté calculando el ángulo en este punto, sino este apoyo se llama B. Entonces el ángulo B, para mi caso particular, sería la suma de los dos ángulos. Un ángulo que estaría expresado por PAB, L más B dividido 6 LEI. Entonces, para este caso particular, me quedaría la carga P por A. ¿Qué es A? Pues A es la distancia del apoyo izquierdo a donde se aplica la carga. En este caso, A vale L tercios. Aquí me queda L tercios. Multiplicado, vean que estoy viendo esto, ¿no? Multiplicado, tal vez lo voy a subrayar porque ya se me van a perder. Voy a trabajar con este ahorita. Entonces, P por B, ¿sí? Ahora me toca AB. B sería entonces esta longitud, que es 2L tercios. Aquí me queda entonces 2L tercios. Y multiplicado por L más B. Pues L es la longitud de la viga, pues que es L. Más B, que es 2L tercios. Y todo dividido entre 6LEI. Ahí tenemos el ángulo entonces en esta articulación debido a una carga puntual. ¿Estamos? ¿Podemos simplificar esta expresión? Bueno, mejor no. Mejor sumémosle de una vez el otro ángulo. El ángulo debido a un momento, vean. El ángulo debido a un momento. Veamos dónde está el ángulo. Aquí. Aquí está. Ahí está. Ese ángulo ya supone, en este ángulo ya suponemos que la deformación va a ser en esta dirección, ¿verdad? Eso es lo que se supone. A ver qué nos sale. Entonces veamos, el momento sería MO, o sea, el momento que se está aplicando. Para nuestro caso particular, ese momento que se está aplicando aquí, nosotros vimos que se llama P por A. Entonces aquí me quedaría P por A multiplicado, no, dividido por 6LEI. Entonces aquí me queda dividido 6LEI multiplicado por ¿qué? Por 6AL, en la que A es la distancia desde el apoyo izquierdo. Entonces es 6AL. Para mi caso particular, A vale L tercios. Entonces aquí me quedaría 6L tercios multiplicado por L. Menos 3A, que es otra vez L tercios, al cuadrado, menos 2L cuadrado. Por lo tanto, esta expresión que nosotros tenemos aquí me daría automáticamente la totalidad del ángulo B. Positivo, vean, me va a dar positivo si ese ángulo pues es para acá, ¿verdad? Y negativo si el ángulo es hacia arriba. Veamos cuánto me va a dar. Vamos a simplificar un poquito por acá. El ángulo en el apoyo B. Uy. Vamos a simplificar esta expresión. Me quedaría aquí 1/3 por 2/3.
por 2/3 por 1 más 2/3. Todo dividido entre 6. Pongo en fracción y me queda, si no estoy equivocado, 581. ¿Qué variables? Aquí tenemos una L. Esta L se va a cancelar con esta L que tenemos aquí abajo. Y aquí me queda L por L, entonces me queda L cuadrado. Entonces la expresión que define el ángulo me va a quedar 5PL cuadrado dividido 81 EI. Ahí tenemos entonces la expresión que me define el ángulo en B debido a esta expresión. Simplifiquemos la siguiente. Vamos a simplificar esta. Noten que aquí tenemos L cuadrado, L cuadrado, L cuadrado dividido L. Pues simplemente me va a quedar entonces aquí L. Entonces sería 1/6 por 6 por 1/3 menos 3 por 1/9. 1/9 porque es 1/3 al cuadrado, ¿no? Menos 2. Yo obtengo que este valor es menos 1/18. Como me salió negativo, entonces yo espero de que este ángulo de arriba, ¿no? Entonces aquí me queda menos 1 PAL dividido 18 EI. ¿Estamos? Ahí tenemos. Observen que las unidades de medida son equivalentes, ¿no? PL cuadrado, bueno, L cuadrado es longitud cuadrado y AL es longitud cuadrada. Vamos a simplificar esas expresiones. Saquemos el denominador común entre 81 y 18. 81 es 9 al cuadrado, 3 a la cuarta, y 18 es 3 por 6, que es 3 cuadrado por 2. Entonces el denominador común sería 2 por 3 a la cuarta, que es 162. Entonces aquí me quedaría que ese ángulo que forma el elemento B estaría dado por, aquí en nuestro denominador común, que sería 162 EI. Entonces 162 por 81, no, 81, dividido 81, multiplicado por 5, me queda 10 PL cuadrado, menos 162 dividido 18, me queda 9. Entonces aquí simplemente 9 PAL. Saquemos un factor común. Entonces el denominador común sería, perdón, el factor común sería PL, simplemente, P por L, dividido 162 EI. Y aquí adentro va a quedar 10L menos 9A. Ahí tenemos entonces el ángulo que define A a B. Bueno, ¿y cómo voy a saber entonces cuánto es la deflexión en el punto A? Porque eso es lo que pide el problema. Pues está fácil, porque si se supone que dado de que no hay carga en ese voladizo de la viga, pues la viga entonces simplemente va a deformarse respecto a ese apoyo este ángulo, porque se va a mantener recto, suponiendo que no tiene peso, ¿no? Porque también ese peso pues le podría generar una deflexión. Entonces podemos determinar cuánto es esta deflexión. ¿Por qué? Porque yo conozco cuánto mide esto, ¿no? Esta longitud, según el problema indica, es L medios. Entonces yo sé que esto va a ser L medios. Entonces, por la tangente del ángulo, recuérdense, la tangente de ese ángulo B es aproximadamente lo mismo que el ángulo B, ¿no? Porque son ángulos muy pequeños, y eso es igual al opuesto, que es la deflexión en A, dividido el adyacente, que es L medios. De esta forma, entonces, la deflexión en el punto A estaría expresada por L medios multiplicado por el ángulo B. Y dado de que el ángulo B ya lo he calculado, entonces la deflexión en este punto B, no, en este punto A, perdón, estaría dado por L medios por ese ángulo B. Entonces, 2 por 162 sería 324. Entonces aquí me quedaría P por L cuadrado dividido 324 EI multiplicado por 10L menos 9A. Y ahí tenemos entonces la deflexión en el punto A debido a esta carga y este momento aplicados sobre esa viga doblemente apoyada con voladizo. ¿Me explico? Inge, buenas ¿Una tardes. pregunta? Buenas tardes.
Perdone, solo podría volver a explicar lo del ángulo, perdone, lo del signo, es que eso no lo entendí muy bien. Bueno. Me imagino que este signo, ¿verdad? Sí, como usted nos enseñó, digamos, la simbología del otro lado, ahí me perdí un poquito. Ajá. Muy bien. Mire, pues lo que pasa es de que el problema nos dice que los ángulos positivos van a estar uno aquí y el otro acá. Eso es lo que nos dice la simbología. Entonces, si yo calculo un ángulo y me sale positivo, pues efectivamente el valor es aquí. Pero si calculo un ángulo y su valor es negativo, entonces me está diciendo que el valor aquí pues fue hacia arriba. Tal es el caso de este ángulo formado o debido a ese momento. Este valor, vea, me está saliendo negativo. Eso significa que debido a este momento, en este tramo, la viga no se deforma hacia abajo, sino se deforma hacia arriba. En este tramo, por lo menos aquí al inicio. ¿Estamos? Entonces, hay que tomar en cuenta o saber bien ese signo, ¿no? No sé si Ah, era sí, su pues, pregunta, Inge. ¿sí? ¿Sí? Sí. Y digamos, Muy bien. el final, digamos, si nos queda positivo, que es como se deforma, digamos. Pues más o menos positivo, ¿no? Porque, pues aquí me queda un signo positivo. Pero como no sabemos cuánto mide A y cuánto mide L, observe Sí, de que pues, si A es mucho más grande que L, entonces este ángulo va a ser negativo, ¿no? Pero la sí, pues única ahí ventaja o cambiaría. diferencia es que esto sería aquí. Ajá. La deflexión sería la misma, solo que Sí, supondríamos que pues, una es hacia arriba o hacia abajo. sí, pues, Inge. Muy bien, gracias. Ujú. Sí. Y hablando de negativo y positivo, aquí había una pregunta más, ¿no? ¿En qué condiciones esta deflexión es hacia arriba? ¿Y en qué condiciones es hacia abajo? Y cabal, esto es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Vean de que si suponemos que este resultado es positivo, porque de eso depende, ¿no? P y L y todo esto es positivo. Si este resultado es positivo, entonces el ángulo es hacia arriba. Pero si este resultado es negativo, entonces esto queda hacia abajo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuándo la deflexión es hacia arriba, cuándo es hacia abajo? Pues dependemos de esta expresión. Entonces voy a poner aquí que la deflexión A es hacia arriba. Si 10L menos 9A es positivo. Si esta expresión es positiva. Y la deflexión A es hacia abajo. Si 10L menos 9A es negativo. O sea, es menor que 0. Con esas ecuaciones incluso podríamos expresar L en términos de A o cosas por el estilo, ¿no? Pero con saber si esta expresión es positiva, entonces yo sé que la deflexión es hacia arriba. Si esta expresión es negativa, entonces yo sé que la deflexión va a ser hacia abajo. ¿Me explico? Sí, Inge, todo claro ya. Perfecto, gracias. Hagamos otro, ¿sí? Para ir practicando todos los que se pueda. Ahí está. Observen esto, dice. La viga compuesta que se muestra en la figura consiste de una viga en voladizo AB con longitud L que está conectada por una articulación a una viga simple BD. Después de construida la viga, existe un espacio libre C entre la viga y un apoyo en C. Vean que hay un espacio libre, dice, o sea, no están en contacto. A la mitad de la distancia entre los puntos B y D. Luego se coloca una carga uniforme a lo largo de toda la longitud de la viga. Pregunta, ¿qué intensidad Q de la carga se necesita para cerrar el espacio libre en C y poner un contacto entre la viga y el apoyo? Lo que el problema me está diciendo es que queremos que aquí ocurra una deflexión que se llame C, en el punto C, ¿verdad? Es decir, la deflexión en C que valga C. Eso es lo que el problema me está diciendo, nada más. Entonces, si esa es la deflexión en C, pues para no confundirme, pues voy a quitar este apoyo, ¿no? Porque lo único que me están diciendo es que queremos que entren en contacto este. Entonces voy a quitar, sabiendo que queremos que la deflexión en ese punto, pues, sea, lo que voy a quitarle, aquí, que borré el punto C, eso no se lo tenía que borrar. Queremos que la deflexión en C, pues valga C. Eso es lo que el problema quiere.
Noten o recuerden más bien que las articulaciones tienen ciertas características. Permiten la rotación, ¿no? Pueden rotar y si un objeto rota, pues no genera un momento de oposición. Entonces aquí no hay momento de oposición. Pero si nosotros separamos este elemento, entonces se genera ahí una fuerza, ¿no? Fuerzas que se sostienen mutuamente entre ellos. Fuerzas de contacto. Para poder resolver entonces en esta viga, pues vamos a tratar de determinar cuánto va a ser la deflexión en este punto C. Suponiendo una carga Q, y así vamos a encontrar la relación sabiendo de que necesitamos que esta deflexión sea C. Lo primero que vamos a suponer es que esta articulación, pues es una articulación que no permite la deformación. Es decir, voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que en este punto, en vez de tener una articulación de unión de vigas, pues tenemos un punto, un apoyo articulado. Entonces voy a dibujar aquí un apoyo articulado. Con eso estoy evitando o estoy diciendo de que este punto no va a ser deformable. La viga pues simplemente va a ser una viga así, ¿no? La ventaja de que estamos a la mitad del claro. Entonces determinemos cuánto es la deflexión debido a esa mitad del claro. Entonces voy a determinar aquí la deflexión en C1. La voy a llamar 1. ¿Sí? Porque solo estoy calculando cierta parte de la deflexión. Vamos a ver qué otro tipo de deflexión vamos a encontrar. Entonces en la tabla, observen, voy a utilizar este caso número 1 para vigas doblemente apoyadas. Para determinar la deflexión en ese punto C. Entonces, la ventaja es que en esta tabla, pues afortunadamente ya aparece cuánto es la deflexión en ese punto C, que corresponde a la mitad en este tramo de viga. La deflexión máxima, según este, es igual a 5Q por la longitud de la viga. ¿Cuánto es la longitud? Pues para este caso, vean, pues la longitud es 2L, ¿verdad? Entonces, aquí la longitud es 2L a la cuarta dividido 384 por EI. Entonces simplifiquemos esto. Aquí me queda 5 por 12 elevado a la cuarta. Todo esto dividido 384 y me queda 524. Por lo tanto, la deflexión debido a la carga distribuida es de 5L a la cuarta dividido 24EI. Ahí tenemos entonces la deflexión debido a esta carga distribuida. Suponiendo, vean, es supuesto que ese punto no se deforma. Bueno, ahora voy a determinar cuál es la fuerza que se está aplicando aquí. ¿Por qué? Porque esa fuerza también se va a estar aplicando del lado izquierdo de esa articulación. Eso está fácil. ¿Por qué? Porque vean de que la carga total que se aplica aquí es Q. Como es simétrica, entonces la reacción en cada apoyo pues es la mitad de la totalidad de carga que se aplica aquí. ¿Cuál es el valor de la carga total? Pues como la longitud es 2L, la carga total aquí es 2QL. Y por lo tanto, en cada apoyo se genera una carga Q por L y Q por L hacia arriba. ¿Estamos? Por estática básica, ¿verdad? O si quieren, pues hacemos una sumatoria de momentos respecto al punto D y eso tiene que ser 0. Si supongo que la reacción en este punto es hacia arriba, entonces voy a llamarla reacción negativa menos reacción negativa por 2L. ¿Por qué 2L? Porque respecto al punto D hay una distancia 2L. Más la carga total, que es Q por 2L, aplicada a una distancia L del punto de apoyo, ¿no? Mi punto ficticio de rotación, y eso es igual a 0. Noten entonces que aquí puedo cancelar este 2 con este 2, esta L con esta L, y me queda simplemente que esa menos reacción en el punto, no sé cómo se llama ese punto, B, más Q por L es igual a 0. Y finalmente me queda entonces que la reacción en B es Q por L. Sí, Q por L. Efectivamente, tal como habíamos supuesto al inicio, únicamente a lo macho, ¿no? A lo bestia. Entonces la reacción es Q por L hacia arriba. Ahora analicemos el otro tramo de viga.
¿Estamos? Analicemos esto. Entonces voy a realizar un corte aquí. Y debido al equilibrio, si aquí se está aplicando una fuerza QL hacia arriba, entonces aquí debe aplicarse una fuerza QL hacia abajo. Siendo la carga distribuida Q. ¿Estamos? Entonces ahora pues voy a determinar en esta viga en voladizo cuál es la deformación debido a una carga distribuida y a una carga puntual aplicado en una viga en voladizo. Voy a ir a ver las tablas. Y vean que aquí tengo una expresión que me define cuál es la deflexión de una viga cargada distribuidamente. Vamos a copiarla. Y la pego por acá. Y también cuál es la deflexión debido a una carga puntual aplicada en el extremo de esta viga empotrada. Entonces veamos, la viga emboladiza con una carga puntual. Aquí está, es el caso número 4. Ahí estamos. Entonces las deflexiones que necesito son las deflexiones en su extremo, en el punto B. Esta de aquí y esta de acá. Entonces noten que la deflexión total en ese punto P estaría dada por Q, que es la carga distribuida, por L a la cuarta dividido 8EI. Más la deflexión, que es P, que es la carga P, que simplemente aquí es Q por L al cubo dividido 3EI. De que estas expresiones me quedarían entonces Q por L a la cuarta dividido 8EI más Q por L a la cuarta dividido 3EI, que son casi que iguales, ¿no? Entonces tengo que sacar el denominador común, que es 24, si no estoy equivocado. 24EI y 8 más 3 es 11, entonces aquí me queda 11, 24, 11, perdón, 11 QL a la cuarta. Entonces aquí tengo la deflexión debido a estas. Pero ¿y ahora cómo uno? ¿Qué efecto le genera la deflexión en esta viga de aquí? Pues miren lo siguiente. Vamos a hacer o intentar dibujar aquí los efectos que se generan. Si esta viga de aquí se deforma, más o menos, ¿sí? Su deformación sería de esta forma. Exagerando, ¿no? Estoy exagerando. Su posición original pues sería esta. Entonces, esta deflexión que yo he calculado aquí es de 11 QL cuartas dividido 24i. Esa es la deflexión. Ahora, la articulación está unida, hace unir a las dos vigas. Por lo tanto, si esta viga se deforma en esta dirección, pues esta viga también se va a deformar allí debido únicamente a esta carga en el voladizo. Solo estoy analizando el voladizo. Por lo tanto, la viga, si suponemos que no tiene cargas, la otra parte de la viga no tiene cargas, entonces pues simplemente quedaría de esta forma. Uy. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Por qué quedó así? Porque estoy suponiendo que esta carga distribuida no se está aplicando. Solo estoy analizando la carga distribuida, la carga puntual, debido a esta viga en voladizo. Por lo tanto, si yo quisiera analizar cuánto se deflecta el punto C debido a esta viga en voladizo,
Pues necesito saber cuánto se ha deformado a la mitad del claro, es decir, aquí. ¿Cuánto será esta deformación? Pues esa deformación la vamos a determinar fácilmente utilizando semejanza de triángulos. ¿Por qué? Porque este tramo mide L y este tramo mide L. O sea, todo el tramo mide 2L. Esta deflexión es lo que acabo de calcular, que es la deflexión en el punto B. Y yo necesito saber cuánto es esta deformación. Entonces, de semejanza de triángulo me quedaría que X dividido L es igual a la deflexión en B dividido 2L. ¿Por qué 2L? Porque 2L es la longitud de esta parte. Entonces, así obtendría yo que X es simplemente la deformación en B dividido 2. Vean, L se cancelaron cuando pasaron a dividir. Por lo tanto, la deflexión en este punto sería la deflexión en B dividido 2. Es decir, la deflexión en B es esto de aquí dividido 2, lo que me quedaría aquí 11 QL a la cuarta dividido 48 EI. Ahí tengo entonces la deflexión debido, vean, esta deflexión en el punto C es la deflexión debido a la deformación de la viga en voladizo. Pero no solamente ocurre eso, sino que esta viga también se deforma debido a la carga distribuida. ¿Y cuánto es esa deformación? Pues era 5Q por L a la cuarta dividido 24I. Por lo tanto, me toca entonces determinar la suma de esas deflexiones para determinar la deflexión total. Entonces, la deflexión en el punto C, dijimos que era, se me olvidó, 581, no, 524. 524. 5Q por L a la cuarta dividido 24EI más la deflexión debido a la viga en voladizo, que es 1148. Entonces aquí me queda 11 QL a la cuarta partido 48EI. Estos elementos afortunadamente se pueden sumar porque son términos semejantes, entonces aquí me quedaría 524 más 1148. Yo tengo que es de 716, entonces la deflexión aquí es de 7Q por L a la cuarta dividido 16EI. Esa es la deflexión total, pero el problema me indica que esa deflexión en C tiene un valor que se llama C minúscula. Entonces, si esto es C, ¿cuánto debe ser la carga? Pues ahora simplemente despejo la carga. La carga, entonces, para que la deflexión en ese punto sea C, sería 16C por EI dividido 7 por L a la cuarta. Y así, pues determinamos cuál es el valor de la carga si nosotros queremos que la deflexión en un punto sea un valor conocido. ¿Me explico con este problema o hay alguna duda? Por favor, me dicen. Inge, perdón, ¿podría ¿Sí, dígame? como que explicarme cómo fue el criterio que usted tomó digamos, al convertir el alivio de momento por un apoyo? Bueno, lo que pasa es que estas articulaciones tienen la característica de que pueden rotar, pero a la vez de rotar, pues también pueden deformarse. Entonces, lo primero que yo hice es generar un apoyo que sí permita la rotación, pero que no permita la deformación. Si yo le quito, si no le coloco la deformación, entonces esta viga está ahí unida por y gracia de Dios, dijeron ustedes, ¿no? Porque no hay nada que le oponga un movimiento aquí. Entonces, para poder asegurar el equilibrio, le tengo que agregar aquí un apoyo que permita que se genere una reacción hacia arriba para que la pueda sostener. ¿Me explico? Lo Sí, ideal Inge, es que como gracias. este apoyo, sí, ¿ya? Este es un apoyo, no es un apoyo, lo está sosteniendo. Si yo separo la viga, ¿qué tenemos que hacer para que la viga no se deforme? Para que siga manteniéndose en esa posición, pues tenemos que agregarle un apoyo que puede ser un apoyo articulado. Sí, gracias, ¿Por qué Inge. no le agrego ¿por qué no le agrego un empotramiento? Porque el empotramiento no permite la rotación, ¿no? Y la articulación sí permite la rotación. Esos serían los efectos importantes. Bueno, nos quedan 8 minutos. No sé si me va a dar tiempo de resolverles el tercer ejemplo. Yo ya los tenía resueltos aquí. Entonces, prefiero mejor mostrárselos cómo lo resolví, dado de que no creo que me dé tiempo de podérselos explicar a la totalidad y pues posiblemente si se los dejo a la medias, pues tal vez no lo van a terminar de hacer y se va a quedar en el olvido ese problema. Entonces, el problema, ese tercer ejemplo decía así. Una viga de acero ABC está simplemente apoyada en A y sostenida por un cable de acero de alta resistencia en B. Consulte la figura.
Una carga P de 240 libras actúa en el extremo libre C. El cable tiene una rigidez axial EA de 1500 por 10 a la 3 libras. Y la viga tiene una rigidez a la flexión EI de 36 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. El problema pregunta, ¿cuál es la deflexión delta C en el punto C debido a la carga P? Y la viga es esta, miren. Recuérdense que este es un apoyo articulado y puede rotar. Aquí tenemos entonces un cable que sostiene la viga y aquí tenemos una carga P. Vamos entonces a analizar cada uno de los elementos que se están generando. Primero voy a suponer que tenemos una viga en voladizo, ¿sí? Esta de aquí, que se va a deflectar debido a esta carga P, únicamente, ¿verdad? Entonces aquí dibujado, vean, una viga en voladizo, que se va a deflectar delta C sub 1. ¿Estamos? 30 pulgadas, vean, 30 pulgadas. Y voy a calcular cuál es esa deflexión. Entonces la deflexión se calcula con el caso. Bueno, no tengo este caso aquí, pero era este caso de aquí, ¿verdad? Una viga en voladizo con una carga puntual. Su deflexión es PL cubo dividido 3EI. Entonces, para este caso, PL cubo dividido 3EI. La carga es 240 libras. La longitud de la viga es de 30 pulgadas al cubo, dividido 3 veces EI, que el problema me proporciona ese valor. Por lo tanto, obtengo de que la deflexión es de 0.06 pulgadas. Es decir, esto es de 0.06 pulgadas, suponiendo una viga empotrada, vean. Lo cual no es cierto. Aquí no hay un empotramiento. Pero eso lo hicimos para ver qué otros efectos podemos irle agregando a esto. Bueno, ahora ya voy a colocar aquí la rotación, porque aquí había supuesto que este apoyo no rota. Pero ahora voy a suponer que sí rota. Entonces vamos a trasladar esta carga P a este punto aquí y en lugar de sostener una cuerda voy a colocarle un apoyo articulado. Entonces aquí tengo un apoyo articulado en la viga. Y recuérdense, cuando traslado fuerzas, tengo que agregar el momento correspondiente. Entonces, aquí está la fuerza de 240 libras y aquí tenemos este momento. ¿Cómo calculo ese momento? Pues ese momento simplemente es 240 libras por 30 pulgadas, P por L, ¿verdad? Entonces, esta fuerza, dado de que está aplicada directamente en el apoyo, no va a generar ninguna deflexión. Pero este momento sí que lo va a hacer. Y va a hacer que la viga gire en este punto, ¿verdad? Como aquí suponemos que ya no hay cargas, pues esto va a girar, o no va a girar, se va a mantener de forma horizontal, ¿verdad? Suponiendo que no tiene peso. Entonces necesito calcular esta deflexión C2. ¿Cómo la calculo? Pues voy a trabajar con una viga que tiene un momento en su apoyo. Y tengo que tomar en cuenta algo bien importante. Que este es el ángulo en este apoyo, en el punto donde se aplica el momento. Entonces, como el momento se está aplicando en este apoyo, yo voy a utilizar entonces este ángulo que se llama ángulo A. El momento es P por L, ¿verdad? Entonces el momento por L dividido 3I. El momento es 240 libras por 30 pulgadas, por la longitud que es 20 pulgadas. ¿Bien? 20 pulgadas. Dividido 3 veces EI. Dividido 3 veces EI. Ese ángulo me da de 0.0013 radianes, ¿verdad? Aquí no le agregué radianes, que se lo voy a agregar. ¿Qué es el ángulo que se está formando aquí? Por supuesto que es el ángulo que se está formando aquí, pero también se está formando acá. Entonces aquí puedo hacer también una tangente del ángulo. La deflexión C2 dividido 30 pulgadas es la tangente de este ángulo que he calculado. Pero como sabemos que la tangente del ángulo es casi el ángulo, entonces simplemente la deflexión en C dividido 30 es igual al ángulo. Lo que me dice que la deflexión en C2 es el ángulo multiplicado por 30. Y dado de que el ángulo ya lo he calculado y los 30 lo tengo aquí, pues puedo multiplicar y obtener que la deflexión es de 0.04 pulgadas, ¿sí? Debido a la rotación. Aquí supuse que no rotaba, aquí ya libero, pues sé que sí rota. Entonces ya tengo dos deflexiones. Ahora, voy a determinar cuál es la deflexión de la viga debido a la deformación del cable, porque el cable también se deforma. Para eso entonces necesito saber cuál es la fuerza que se está aplicando en el cable. Vean, supongo ahora que la viga no se deforma y esta deflexión debido a la deformación del cable me va a permitir determinar cuánto baja a este punto debido a la deformación del cable. Entonces hago una sumatoria de momentos alrededor del punto A para determinar cuál es la fuerza que está soportando el cable. Y me sale que la fuerza es de 600 libras.
determino la deformación en el cable, sé que se recuerdan de R1, pues eso es simplemente carga por longitud dividido el módulo elástico por el área. Y el problema me dice cuánto es EA. Eso el problema me lo proporciona. ¿Cuánto es EA? Es 1500 por 10 a la 3. Entonces, 1500 por 10 a la 3, la carga es 600 libras, que es lo que acabo de calcular, y la longitud del cable es de 20 pulgadas. Eso me dice que la deformación del cable es de 0.008 pulgadas. Y aquí hago una semejanza de triángulos. La longitud de la viga 50 es esta deformación C3, ¿sí? Deformación en C3, dividido 50 es igual a la deformación en el cable dividido 20. Que obtengo entonces que la deflexión en el punto C debido a la deformación en el cable es 0.02 pulgadas. Por lo tanto, yo ya puedo determinar que la deflexión total es la suma de todas las contribuciones de las deflexiones. 0.06 más 0.04 más 0.02, lo que me genera una deflexión de 0.12 pulgadas. Y así les terminé de mostrar, porque no les expliqué detalladamente, sino solo les he mostrado cómo se determinaría la deflexión para ese caso particular en el que tenemos una viga unida a un cable. ¿Me explico? ¿O alguna curiosidad que tengan o algo que no hayan entendido muy bien de cómo les mostré? Porque no les resolví el problema este de acá. Audio Jungle.